Buenas tardes, vamos a comenzar, aunque irán llegando más personas. Quiero dar las gracias por la asistencia. Quiero dar las gracias a Lourdes, nuestra concejala, que siempre que la llamamos aquí la tenemos, concejala del Ayuntamiento de León, y a Juan Antonio Orozco, gerente de Asuntos Sociales del Hospital de León. Como no puede ser de otra manera, a Miguel Ángel Cercas, porque es que siempre escarimos. Un día de estos te vas a acabar cansando de antiguos y felices. Y os quiero contar que, bueno, las actividades, lo que hacemos en Activos y Felices ya lo sabéis. Trabajamos con mayores, trabajamos en el área del electrónico, trabajamos en el área de la alta sensibilidad y trabajamos con los temas de educación, sobre todo con programas vinculados con el bullying. Pero de vez en cuando aparece por la oficina un terremoto, con algo que no tiene nada que ver conmigo. Y ese terremoto que aparece por la oficina se llama Javier García Norte. Empieza a hablar de la muerte, un tema que yo siempre he querido tocar, que siempre he querido hablar de él, pero lo quería hacer rodeada de profesionales y lo quería hacer con gente que fuera de confianza y que supiéramos que lo que nos iba a contar íbamos a aprender y era auténtico, que no son de estas cosas extrañas, ni esoterismo, ni nada por el estilo. Y me convenció. Y hablamos de la muerte, de nuestras experiencias, de un montón de cosas, y nos impartió una primera conferencia en el Ayuntamiento de Cuadros, y ese día ya, ¡pum!, me enganchó. Ya me tenía enganchada su mujer, tranquila. Pero bueno, entonces a partir de ahí dijimos, oye, esto hay que darlo a conocer, tenemos que trabajar. Creo que es una labor tremendamente importante la que tenemos que hacer en el último tránsito y creo que podemos aprender mucho de esto. Pero es que después aparece Guillermina.
Guillermina, un lujazo, de la Fundación Meta en Alicante, o Madrid. Guillermina, en Alicante. Y claro, trabajar con gente tan sensible, tan especial, hace que las cosas fluyan y surjan solas. Y como después posiblemente tardemos o sea, como no vamos a tener prisa, porque bueno, espera, porque Guillermina aquí lo Vicente, pero Vicente os hablaré de él al final, dependiendo de cómo sea la charla. Y os quiero anunciar que el día, ¿qué día es? El día 17, el jueves no, el viernes. El viernes 17 tenemos una mesa redonda, que ya me lo confirmó oye, que nos hace las reservas pensadas de Alfonso Pito. Bueno, el día 17 tenemos una mesa redonda en el salón de Alfonso V, que lo tenemos que hacer allí, Miguel Ángel, porque claro, se ha desbordado el tema, necesitábamos un espacio grande. Entonces participarán profesionales de la salud, vinculados con paliativos, por supuesto estará presente en la Fundación Meta. Lourdes, contamos contigo. Entonces, bueno, pues yo creo que va a ser una jornada, va a ser una jornada muy divertida dentro de lo que podemos entender por diversión en el sentido de pensamiento positivo y bienestar al hablar de temas tan sensibles como este. Pero cuando este tema lo tocamos de un modo positivo, lo vemos de otra manera, es increíble el cambio que se produce en nuestra vida. Y aquí se produce, gracias a ellos, yo aprendí a poner mucho más en valor algo que hacemos en Activos y Felices. Chicos, hay que vivir el aquí y el ahora. El pasado no existe y el futuro tampoco. Y un médico que, esto lo he contado, o sea, si los que venís habitualmente a nuestras charlas, seguro que lo habéis subido. Un médico que colabora mucho con Activos y Felices, yo le decía, cuando tengo dolor, digo, me quiero morir. Dice, pues hija, el problema es que tú sabes cuando naces, pero tienes un código de barras invisible en el culete, que es tu fecha de caducidad. Pero de momento no se ha descubierto el aparato para poder leer el código de barras. Y me pareció tan bonito que digo, hay que vivir el día a día y el momento y lo que tenemos, hasta que se descubra el aparatito para el código de barras. Ahora le quiero dar la palabra a Lourdes. Lourdes, todo yo. Muy buenas tardes. Lo primero, dar una vez más las gracias a Belén por poner ese empeño en hacernos muy activos y muy felices, que pone todo el empeño del mundo, y sobre todo por contar una vez más conmigo, para darme la oportunidad de estar aquí con todos vosotros. Es un placer. Bueno, pues yo quería decir 4 cosillas. Aceptar con serenidad la propia normalidad parece sencillo. Sin embargo, hoy nos citamos aquí para asumir que la propia vida nos presenta procesos inevitables, imposibles de eludir, pero que en la mayoría de las ocasiones nos negamos a asumirlos. Y todos esos posibles procesos, el más traumático es la propia muerte. En ese punto precisamos de una guía, una luz que nos oriente y nos acompañe y un entorno que nos ayude a comprender un fenómeno natural pero imposible de interiorizar. Pero, ¿y si morir no es lo que parece? Hoy nos acompaña el doctor Vicente Raez, médico especialista en cuidados intensivos, quien en su libro aborda aspectos cruciales relacionados con la muerte y desmitifica creencias arraigadas sobre el momento capital en el ciclo vital. Comprender ese proceso, acercarnos al mismo sin temor y saber superar el mismo son claves que podremos escuchar y conocer a lo largo de los próximos minutos. En esta realidad tan cotidiana, pero de la que buscamos sentirnos ajenos, siempre anhelamos serenidad, sosiego y acompañamiento, aspectos desde los que en todo momento se insiste desde el ayuntamiento que represento en las prácticas de los servicios funerarios municipales. Pero también en esta jornada conoceremos la aportación de especialistas como la Fundación Meta Hospais y su apoyo integral a las personas que se enfrentan al proceso de morir y a sus familias. Estamos ante una buena oportunidad para aprender a normalizar lo inevitable y hacerlo con un especialista de la altura del doctor Vicente Raez. Quizá él nos aporte ese conocimiento que tanto anhelamos sobre cómo vivir y cómo morir. Muchas gracias. Claro,
si vamos, el doctor Arran nos va a dar una charla magistral, no lo dudo, pero ¿y cuando necesitemos ayuda? ¿Y cuando necesitemos que alguien nos acompañe en el proceso de duelo? Pues yo creo que nada mejor que conocer a las personas que llevan la Fundación Meta en León. El doctor Javier García Norro y Maite. ¿Dónde tenemos a Maite? Y Isabel. E Isabel. Y a Marisa. Ah, vale, pues ahí los tenemos. Poneros de pie. Tienes que hablar un poco de cómo se puede contactar y luego ya presentas tú al doctor. Nos hemos dejado unos folletitos en la mesa donde explicamos un poquito el sentido de la función de la fundación. Simplemente es entrar en esa página web, buscar el teléfono y pues, entrar en contacto con la fundación, será una acogida y después ya es cuando necesitamos entrar en contacto con nosotros, que son vuestros, o sea, aquí en este momento estamos. Esto es para el voluntarismo, la voluntariedad de esta actividad está abierta a todos que de alguna manera quiera comprometerse en este trabajo, en esta actitud, en esta hermosa como es acompañar en el final, en el proceso de morir. Es algo muy grande, muy hermoso, y yo no quiero enrollarme más porque quiero dejarle a Vicente. Vicente Hernández es tu presidente, tenemos el enorme suerte de haber podido contar con él. Viene desde Alicante, ha pasado por Madrid y mañana vuelve a Madrid muy temprano. Así que es un honor y un placer tenerte, Vicente. El doctor Arroyo, ya lo sabéis, es un médico intensivista, ha trabajado durante toda su vida atendiendo en el proceso de morir, una formación impresionante y usted que toca. Enseguida, gracias, Vicente. Pues muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de venir a León, que lo conocí hace 25 o 30 años, no me acordaba de nada, y recuperar esta visita, que espero que no sea la última, pues es un placer. Y es un placer que según quien lo mire, pues, y viene para hablar de esto de la muerte. No había otro tema con los embutidos que hay aquí. A disfrutar, porque cuando hablamos de la muerte, en realidad hablamos de una parte que tiene que ver con un misterio, pero tiene mucho que ver con cómo vivimos. Y en ese sentido, hablar de la muerte es una manera de poner delante algo que nos dice cómo podemos vivir, dure lo que dure. Y ese es un tema que siempre lo podemos abordar desde el miedo, desde la frustración o desde algo que servía como título a este encuentro, que es "y si morir no es lo que parece y nos estamos perdiendo algo". Pues yo quería empezar, porque como veis, este es un encuentro que carece de lo que es habitual en las conferencias, de un PowerPoint para que todos... Pues eso. Entonces yo hace tiempo que cambié el PowerPoint por el PowerPoint. Gracias. Un enfoque mucho más desde lo que uno puede hacer mirándose hacia adentro, donde está toda la sabiduría y el conocimiento, en vez de mirar una pantalla de un señor que habla hasta que ve que las caras de quien lo mira se van aburriendo y es todo unidireccional. Entonces, por un lado, podemos hacer este encuentro con las preguntas que vayan surgiendo, podéis interrumpir y vamos cambiando el hilo de lo que yo vaya comentando. Estoy aquí en este lado porque me he pasado toda la vida cerca de personas que se mueren, con la experiencia también de morirme yo en varias ocasiones, y entonces pues lo único que puedo hacer es compartir lo que ha sido pues algo aprendido in situ. Pues os iba a empezar pidiendo que con quien estéis al lado le hagáis esa pregunta. ¿A ti qué te parece que es morirse? Preguntárselo al de al lado.
¿A ti qué te parece que no? Muy curioso que normalmente este tema no lo hablamos en la vida cotidiana, pero como surge la oportunidad de que hablemos de él, empezamos a hablar ligándolo con todas las cosas. Una cosa buena que tiene lo de morirse es que nos afecta a todos. Y aquí como estamos en un banco y siempre tenemos en la fundación la mayor clientela que se puede tener. Y en este sentido siempre destacar que aunque aquí la mayoría son mujeres, los hombres también se mueren. Pero más inconscientemente. Puede ser. Lo mismo hay un componente genético en cada cromosoma femenino, en esto de que haya más interés. Puede que haya más interés también por otras cuestiones, como que tenemos una sociedad que ha construido sobre el mundo femenino todo lo que tiene que ver con otra forma de acercarse, con los cuidados. Y eso genera como si hubiera una presión, no tanto para el que se muere, que va a tener a todas y a todos, aunque menos, como acompañantes, pero siempre el mundo que viene de lo femenino viene de una sensibilidad y de unos elementos que conectan con otras cosas, que no tiene que ver con los cuidados prácticos, sino que tiene que ver con la conexión profunda en el nivel de lo que surge en lo que llamamos el proceso de morir, que es la espiritualidad. La espiritualidad no ligada a ninguna creencia, no ligada a religiones, sino como algo esencial al ser humano y que compartimos y que tiene que ver con el amor, con el cariño, con lo que nos acerca a cuidar a alguien. Como veréis, en el rato que vamos a estar juntos, tengo tendencia a irme por las ramas para hablar de cualquier cosa que tenga que ver con la excusa esto de decir morir no es lo que parece. Ya sabéis lo que le parece a quien está a vuestro lado. ¿Algún comentario que le podría resaltar de qué es lo que le parece a quien le habéis preguntado? ¿Qué le parece que es morirse? Alguien que lo vea como un detalle original. Que se acabó la buena vida. ¿Qué hay vida? Se acabó la buena vida. La buena. Cuando se cuida mala. Se acabó la vida. Bien, quería coger algunas cosas para conectar con ellas, porque existe mucho esa visión de que morirse tiene que ver con que se acaba algo. Y, bueno, un mensaje desde mi visión y desde lo que me ha acercado a todos los procesos de morir, que, bueno, un día que me preguntaban, pues contaba que lo mismo alrededor de 3.000 personas en mi etapa profesional, pues son con las que he tenido contacto en ese proceso. Entonces, morirse es algo que termina con una situación que llamamos vida. Primera cuestión, no. La muerte no existe. Hemos construido una visión dramática de lo que es el morir, que tiene que ver con nuestra mente y con el sentido de la pérdida y con elementos que se han generado en nuestra evolución biológica, que tiene que ver con una parte del cerebro que es el que nos permite, en un mundo hostil, que hayamos llegado hasta aquí.
esa parte del cerebro que se llama cerebro reptiliano, es el más antiguo, está continuamente mandando mensajes y aprendiendo cuáles son los estímulos que pueden cuestionar la vida biológica para sobrevivir. Y eso está siempre presente. Cada animal lo representa. Como seres humanos hemos desarrollado otras partes del cerebro en donde aparece el territorio emocional, el territorio de las relaciones y otra supuestamente más moderna en donde está la inteligencia, todas las cuestiones que tienen que ver con la consciencia, con la mente, con el pensamiento. Alarma. La UCI está siempre echada a correr. Ahora sabes que alguien se ha olvidado de cerrar el teléfono. Entonces, en ese sentido, biológicamente, que sería el primer aspecto para ver que lo de morir es algo diferente a lo que nos planteamos como querer sobrevivir biológicamente, es algo que merece la pena tener en cuenta. ¿Qué ocurre? Nuestro cuerpo, que está formado por células, digo, ya estoy vivo y me noto, vale. Pero nuestras células, lo que nos compone, se está muriendo continuamente. Y su muerte supone la creatividad de transformarse en el paso siguiente para dar lugar a otra célula, a otro ser vivo. Y eso es un elemento fundamental. A nivel biológico no existe la muerte. Solo existe una transformación de algo en otra cosa. Supuestamente, además, la otra cosa va a tener en cuenta todo lo que se ha aprendido, incluso a nivel básico celular, lo que hay en aprendizaje en toda la escala animal, que ahí se va a metabolizar de alguna manera y a partir de la creatividad que supone esa muerte va a aparecer algo nuevo, otra vida nueva. Así es que la primera cuestión es que aunque nos parezca que nos estamos muriendo como algo que es el final, lo que estamos es transformando toda la energía que entra en contacto con nosotros y que necesita, entre comillas, morirse para generar la vida. Así que un primer aspecto es que no existe la muerte como el final de algo, sino que existe la muerte como para que todo lo que llamamos vida, que es lo que ya ha pasado, se disuelva, tengamos este momento de creatividad y construyamos lo que está en el futuro, que normalmente es donde teníamos que estuviera la muerte, y eso que viene lo llamemos vida, y eso que ya ha pasado lo llamemos muerte. Así que podemos cambiar la manera que tenemos para movernos. No sé si os parece bien la idea, porque Yo no lo he entendido. es un enfoque que tiene que La ver creatividad con que algo. pasa a otra persona. ¿Reencarnación? No, de momento no he llegado a la Ya, reencarnación. pero es que es lo que no he entendido. No he entendido. De momento solo he llegado a que las células de mi cuerpo se mueren o un animal se muere, lo echas a la tierra o una persona se muere, acaba en la tierra y eso va a dar lugar en forma de abono, si quieres, a crear otra vida nueva. Pero todo en ese ciclo biológico tiene que ver con que hay una escala de muerte continua que tiene que ver con lo que se genera a partir de esa visión de la muerte no dramática. Porque cuando hablamos de la muerte siempre está el drama y la identificación con el sufrimiento. ¿Por qué ocurre eso? Porque hemos construido una sociedad basada en ligar la muerte a la enfermedad. Y la muerte, lo que llamamos muerte, está ligado a la vida. La enfermedad es la excusa. Y es lo que en un momento puede generar síntomas. Pero nos morimos porque estamos vivos. Y nacimiento y movimiento son dos fases en que desde que naces hasta que mueres puedes tener incluso las mismas interrogantes. ¿De dónde vienes y a dónde vas? ¿Y qué es lo que pinto aquí? Que es una cuestión muy ligada. Porque, y si morir no es lo que parece, podemos hacer una pregunta también. ¿Y si vivir no es lo que parece? Porque tenemos construida mucha nuestra vida
con referencias que son, tengo un piso, tengo unos estudios, tengo un papel, tengo una pareja, tengo. Y todas esas construcciones nos hacen darle forma a lo que llamamos vida, la estructuramos, esta es mi vida. Bueno, pues como curiosidad y tratando de llegar a un punto que va más allá de las formas que nos reconocemos y que son solo aspectos transitorios, porque cualquiera, si nos miramos y vemos una foto de pequeño, vemos que algo ha cambiado. Pocas cosas. Pero algo, por eso digo algo. Pero algo hay que cambiar. Y en ese sentido siempre podemos vivirlo como una transformación, pero también en una dimensión a lo que nos acerca cuando vivimos la experiencia de morir, profundizando en la esencia de lo que se trata, podemos no solo transformar, sino trascender. Transformar es un proceso siempre material, que en lo que estábamos hablando va ligado a la biología. Todo se transforma. Incluso podemos hablar en términos energéticos y podemos transformar pues, unas semillas, unas alubias, como nos ha tocado sufrir hoy en el sitio que nos han llevado Regina y Javier, unas alubias con chorizo. Es un proceso de transformación donde hay elementos esenciales que lo componen que se tienen que ir muriendo con una condimentación que saca la esencia. Y dejan de ser las alubias, dejan de ser alubias, el chorizo deja de ser chorizo, y al final todo deja de ser una comida exquisita para acabar siendo yo en otra etapa. Esta es una parte importante de lo que puede parecer, porque en un momento algo nos puede parecer alubias o chorizo, o puede parecer yo. Al final es solo energía. Y aquí paso a un nivel distinto de algo que no sé si alguna vez se os ha ocurrido pensar. Porque construimos toda la realidad, todo lo que llamamos vida, a través de nuestros sentidos. Entonces algo es así porque lo toco, algo es así porque lo huelo, porque lo oigo, y todo eso le damos forma. En realidad lo que hacen nuestros sentidos es estar en contacto con frecuencias diferentes, que es algo intangible, está aquí. Ahora conocemos más de las frecuencias porque tenemos un teléfono, pero tiene frecuencias y te permite conectar con una televisión en que puedes seleccionar un canal. Pero todo el mundo donde vivimos son frecuencias. Y la realidad que construimos en esto que llamamos vida es algo que tiene que ver con los sentidos que están entrenados y que se han desarrollado para que mi oído sea capaz de escuchar una frecuencia, una banda de frecuencias, que son vibraciones. Hay otra vibración distinta que afecta a mis ojos y yo entonces puedo ver colores, formas, puedo ver todo lo que podemos reconocer como que aparentemente es diferente. Pero no existe el color rojo, no existe el olor a chorizo, no existe la música, existe vibración. Y esa vibración es algo que nosotros construimos a través de nuestra mente y nuestro cerebro, cuando los diferentes sentidos lo recogen, en mapas que nos hace con la educación compartir una misma realidad. Entonces, si la pregunta es, ¿la vida es lo que parece? Lo que parece, la apariencia, es algo que hemos construido cada uno. Por eso, si yo aquí a cada una le preguntase qué cuadros ha visto al entrar por la puerta hasta llegar aquí, qué cuadros has visto, pues seguro que la respuesta sería de que ni me he enterado, pero hay cuadros.
Si pregunto qué cuadros hay aquí en esta sala, pronto, si lo miráis, pues podríais decir qué cuadros hay. Pero si no miráis los cuadros y os pregunto qué cuadros tienes ahí detrás, probablemente alguien que no ha construido su mapa a través de los sentidos no sabrá, no podrá reconocer que eso es así. La cuestión, que es lo que pongo aquí delante, tiene que ver con cómo vivimos construyendo una realidad construida, como cada uno la crea en su mente, pero esa realidad es una construcción de un mundo de energía, de vibración, que es intangible. Todo esto que voy construyendo así, y doy un salto, es para llegar justo a ese punto en que lo que llamamos morir es solamente una transición entre este mundo ligado a la percepción de los sentidos y un espacio que no está ligado a la percepción de los sentidos, en que se disuelve todo lo que reconocemos como material y entramos en una dimensión en que no necesitamos los sentidos y pasamos a ser esencia pura. La esencia la podemos llamar universo, Dios, Tao, como lo queramos llamar. Si es Bohm quien lo describe, desde el mundo cuántico lo va a llamar desde campo de unificación de la conciencia. Si lo vemos desde el mundo del budismo tibetano, pues van a decir que es la conciencia plena. Si es desde la visión cristiana, pues van a hablar de que es Dios. En cualquier caso, de lo que se está hablando en ese punto es de un escenario, por decirlo desde el lenguaje racional por el que nos podemos comunicar, que solo va a reconocer fragmentos que expresan la conexión con esa dimensión no dual y que lo vamos a reconocer solo por la experiencia aquí. Ese es el punto en que el proceso de morir nos conecta, disolviendo todo lo que es apariencia y realidad material, nos conecta con ese escenario unificado que yo llamo de conciencia. En la lengua castellana tenemos como algo para definir la conciencia que está como muy ligado al plano de la moral, de lo que tiene que ver con la ética, y diferente de consciencia, con ese que está ligado al darse cuenta. La consciencia tiene que ver con todo el papel que tiene la mente, el pensamiento ligado a la actividad del cerebro. La conciencia es algo que solo vamos a poder reconocer por las experiencias que tenemos en esta dimensión. Y todas las experiencias que las vamos a construir desde cada uno a través de nuestros sentidos, de lo que hemos acumulado en los mapas que tenemos en nuestro cerebro, vamos a construir nuestra propia realidad como una parte de esa conciencia global, que al mismo tiempo, desde lo esencial que somos, vamos a vivir en esta dimensión humana con el anhelo de entrar en ese espacio. Podemos conocer en momentos de nuestra vida, podemos reconocer instantes de no dualidad que nos conectan con ese nivel de conciencia unificada, de estado no dual. Y esas cosas, por un lado, se pueden entrenar, y esta es una buena noticia a la hora de que podemos entrar en esa dimensión, a veces simplemente porque nos pasa. De hecho, los niños, hasta que los educamos, tienen todas estas experiencias de poder entrar en experiencias de no dualidad, que son exactamente lo mismo que ocurre cuando hablamos del proceso de morir. Conforme el proceso de morir a nivel biológico
te va desconectando de los sentidos, se va entrando en otra dimensión diferente que no necesita los sentidos. Al no necesitarlos, todo lo que se va disolviendo facilita el entrar en contacto con esa dimensión. Entonces, volviendo al título de lo que estábamos hablando, lo que parece que tiene esa carga tremenda de pérdida, de dolor, de sufrimiento, lo que sufre, lo que duele es el cuerpo. Y en ese sentido, incluso en este tiempo que nos toca vivir, la cantidad de recursos para evitar los síntomas de cualquier patología son muy importantes. Y nos podemos acercar a situaciones que, evitando los síntomas, se facilita esa desconexión sensorial que permite que en ese proceso entremos en ese espacio. Espacio que los místicos lo reconocen y cualquiera lo puede haber reconocido en cualquier momento. A los niños, como los educamos, se van bloqueando esa capacidad que tienen para reconocer y para tener diálogos, incluso para poder aprender de esas conexiones con lo sutil. Ahora ya en el mundo científico se reconoce que el mecanismo por lo que aprende la humanidad tiene que ver con la vibración de lo que se llaman neuronas espejo, que son neuronas que tenemos en nuestro cerebro y que se comportan por sus frecuencias en sintonía, en sincronización con otras neuronas, de forma que la humanidad da saltos. Una vez en los saltos, por esa sincronización, van hacia un lado y otra vez los saltos van hacia otro. Entonces, bueno, ahí entran muchos factores que estaría bien discutir para ver hacia dónde nos queremos mover en un mundo que cada día nos sorprende, o ya no nos sorprende, porque en todos los medios de comunicación lo que se eligen siempre son mecanismos que están muy ligados precisamente a la idea de lo que produce el morir, que es el miedo. El miedo a morir es un elemento fundamental que aparece y que tiene que ver no tanto con que seamos moribundos. Curiosamente, el miedo tiene que ver con cómo vivimos, porque el miedo está ligado al cambio. Lo que tememos es perder lo que creo que tengo, o que no pueda conseguir aquello que me motiva, que tengo como expectativa. Y ese miedo siempre, cuando nos venden la solución por todos los medios de comunicación habituales, resulta que lo que nos quita es la capacidad para decidir. Porque parece que el mapa que construimos es con los estímulos que se generan probablemente con cierto tipo de intereses. Y en ese sentido, pues está muy bien ser crítico a la hora de creer en cualquier cosa. Algo que tiene que ver con el miedo y que tiene que ver con lo que se pone delante cuando hablamos de qué es lo que me parece morir. Morir es miedo a perder la vida. Y eso parece que la clave está en donde ponemos la palabra, y la clave está en miedo. En la vida, en esta que tenemos, podemos movernos desde el miedo y desde la búsqueda de la seguridad, o desde la confianza y la conexión con la incertidumbre como una parte esencial de lo que somos como seres humanos. Cuando para quitarnos el miedo se nos ofrece algo seguro, alguien nos está engañando. Y allá cada uno, si dice, no, yo prefiero tenía un compañero en la UCI que me decía, hablando de eso, dice, sí, pero yo prefiero tener 4 cosas claras, aunque sean mentiras, porque cuando empiezo a hablar contigo y me tengo que mover en la incertidumbre y en la situación, me da mucho vértigo. Entonces, aunque no cambie nada, virgencita, como estoy. Y vivimos eso desde esa sensación. Y bueno, somos capaces de vivir bien así hasta donde llegue. La cuestión es que en un momento llega
o la muerte de alguien cercano, la muerte biológica de alguien cercano, o la consciencia de que lo que llamo mi vida, de momento pues parece que se pone de patas arriba porque me han diagnosticado cualquier cosa o estoy viendo que me estoy cayendo por un barranco. O sea y aquí hay un punto importante que aparece cuando hablamos del morir. En el proceso de morir no existe, se disuelve el tiempo y el espacio, que son dimensiones de cómo hemos construido la vida y hemos montado el tema de que la vida tiene que ver con una flecha, con una duración que va en una dirección única y perdemos de vista este momento que es lo único que tenemos, poniendo esa flecha y pensando que mañana existe. Siempre en ese punto, por estas cosas de cómo construimos nuestra vida y a veces la muerte de los demás, siempre recuerdo a unos amigos de mis padres que en la pareja, el marido era un abogado prominente que llevaba muriéndose 7 años con un cáncer de riñón muy evolucionado, con mucho sufrimiento y con su mujer que lo cuidaba en toda esa etapa. Hablando con la mujer, pues me decía que estoy ya tan cansada, que ya es que era muy religioso, y es que le pido a Dios que se lo lleve ya, que porque yo tengo que rehacer mi vida. Tenía una hija con un síndrome de Down, que sentía que no la podía atender como quisiera, y el caso es que pedía ya que su marido pues se moviera en vista de cómo estaba. Entonces un día que el marido estaba insoportable totalmente, anda, ven, vamos a dar una vuelta. Se suben en el coche, salen a la carretera, un camionero se duerme con su camión y los mata a los dos. Entonces, todo lo que era la historia de tengo que hacer mañana, estoy esperando para esto, esto es un mensaje que para mí siempre está muy presente, porque solo tenemos este momento y aquí podemos hablar de si mi vida es lo que parece, porque lo que parece la vida de cada uno suele tener cuatro dimensiones. Una, la que me gustaría ser. Otra, la que los demás ven que soy. Otra, la que yo creo que soy. Y otra, la que soy. Y esas cuatro dimensiones del ser que somos a veces están peleadas entre sí. Y muchas veces nos dedicamos a alimentar uno de los aspectos. Cuando se pierde la coherencia entre esos 4 aspectos, que formarían parte de lo que en realidad soy, y me muevo nada más que en uno, alimento el sufrimiento. Cuando conecto con mi esencia, no tengo que mostrar lo que soy, no tengo que creer que soy esto, y no tengo una expectativa de llegar a ser algo que me gustaría ser, que considero que es un ideal que está fuera de mí. En ese sentido, importante. Y me gusta poner en los cursos que hago, uno de los trabajos que propongo es mirarse en un espejo, cosa que hacemos cada día, pero solo vemos la raya del ojo o si me he afectado mal, en fin, detalles periféricos. Pero estar un rato mirándose al espejo y reconocerte en el espejo y poco a poco ver que lo que hay en el espejo, que es la imagen que tú en un momento tienes de ti, no existe. Y la pregunta es, ¿cuál es la imagen real? ¿La que está a este lado del espejo o la que está al otro? Hemos decidido que somos la que puede apagar la luz y borrar la imagen del espejo o salimos de la habitación y no sabemos si la imagen se ha quedado en el espejo o en otra realidad distinta. El cuento de Alicia en el País de las Maravillas es
un cuento que tiene mucho ese acercamiento a ese mundo que supuestamente es ficticio, pero que puede tener exactamente la misma realidad que hay a otro lado. Y en ese sentido, cómo construimos la apariencia es algo que va a tener mucho que ver con cómo, trabajando en la vida sobre mi construcción de la realidad, voy a poder vivir ese proceso de morir desproveyéndolo de todos los aspectos dramáticos de que detrás hay una pérdida. No existe tal pérdida. Siempre existe una transición incluso entre lo que cuando hablo del proceso de morir digo, es que no sé lo que hay después. Pero es que alguien sabe lo que hay después de este rato que vamos a estar aquí. Me puedo inventar también, y de hecho todas las religiones viven de ofrecer un conocimiento de lo que hay después de morir. Vale, si te vale para vivir, vale. Si de verdad profundizas en todo lo que significa la vida, te vas a ir encontrando preguntas que no vas a poder responder desde lo racional, que vas a tener que acercarte a ellas humildemente, experimentando lo que está ocurriendo, pero sin tratar de encontrar respuestas lógicas ni racionales. Pero eso no vale para cada momento, que no me vale solo para cuando me muera. Y en ese sentido, traer esa idea de que todo es apariencia, lo que llamamos morir y lo que llamamos vivir, nos puede ayudar mucho a cómo esta parte de la realidad que construimos como vida tenga una calidad que a veces se pierde cuando estamos tratando de no perder lo que se va a ir perdiendo o de querer alcanzar lo que creemos que no tenemos. ¿Alguna cuestión que se os ocurra? Pero quieren hablar yo todo el rato. A ver, venga. ¿Cómo conseguimos no reprimir en los niños esas capacidades que tenemos? ¿Cómo conseguimos no reprimir en los niños esas capacidades que se suponen que tienen? Cuando los niños están en contacto con esas dimensiones, explorar con ellos, no romper estas fantasías que tienen mucha imaginación, sino abrirles el espacio. No ver del adulto que tiene respuestas para eso, sino las respuestas que ellos van a tener ahí en esos diálogos. Esos diálogos pueden ser impresionantes. Y yo una vez le pregunté a mi hija cuando tenía 6 años, ¿y para ti esto de morirse qué es? Y sin mirarme siquiera porque estaba dibujando, pues me contestó, pues que cuando alguien se muere, pues ya no puedes jugar, ya no puedes hacer las cosas que hacen todos los días, pero eso era todo lo que tenía que ver con un sentido práctico de la muerte. Más allá de eso, no hay ninguna pregunta que hacerse a nivel trascendental, sino lo que te toca vivir. Si tú eso no lo corriges, no le quieres incluso dotar de una visión que es la tuya, eso se va a ir expandiendo continuamente. Y en eso, a veces, cuando queremos, el proceso de educar en nuestra cultura es transmitir exclusivamente nuestra misión y nuestros valores. Y eso pasa a nivel científico y a nivel de una evolución de nuestro entorno basado en el materialismo exclusivamente y en todo lo que supuestamente es el mundo de lo práctico. Creo que el mensaje interesante de conectar con que somos impermanentes y con que somos moribundos es que nos coloca delante de darle sentido a cada instante y permitir que la conciencia se expanda. Entonces, a los niños dejarles, sin tratar de manipularles nada, creo que es lo más sano que se puede hacer con ellos. ¿Y si son ellos los que preguntan? ¿Cómo se les explica?
Cuando preguntan qué es la muerte, le devuelves la pregunta. Cuando uno no tiene respuesta para algo, que vuelve a ser escuchado. Y en un momento, la respuesta es lo que significa para ellos la muerte. La muerte en un momento es que si alguien se ha muerto, ya no puedo jugar con él. Ya no lo puedo tocar como lo tocaba todos los días. Y ya está. Tú haces la pregunta y lo quieres explicar desde tu visión trascendente. Cuando llega, eso está tan conectado que lo vas a descubrir simplemente dejando que aparezca. He tenido no hace mucho un caso de una chica joven, con un niño también de 6 años, que con un cáncer en fase terminal, con el marido profesional en un hospital, y habían decidido quitar al niño del medio para que el niño no sufriera. Lo habían mandado con unos tíos lejos. Cuando empezamos a acompañar a esta chica, pues una de las cosas que salieron en el tema es el sufrimiento que tenía la madre sabiendo que se moría y que querían evitarle todo el sufrimiento al niño. Pero hablando en esos días hubo un cambio y entonces se planteó que el niño viniera porque todos los temores que tenían pues, se fueron disolviendo. Entonces el niño vino una tarde, la pasó con su madre y se fue a casa con el padre. La madre se murió al día siguiente. El niño, cuando se le dijo al día siguiente, antes de que la madre se muriera, se le dijo, oye, ¿quieres ir a ver a mamá? Dijo, no, ya la he visto y me he despedido. No fue a ver a la madre y la madre se murió. Ese día la madre también necesitaba ese momento para poderse marchar. Bueno, a la hora del entierro, se monta todo lo que es en nuestra cultura, pues en el tanatorio la historia del entierro. Y lo mismo me consultan también que qué hacer con el niño. Y preguntarle a él. Bueno, pues le preguntaron al niño. Dice, oye, mira, que hoy es el entierro de mamá, ¿tú qué querrías hacer? Dice, yo quiero que vengan al tanatorio, que vengan mis cuatro compañeros, mis 4 amigos del colegio, que le escriban una carta de despedida y que cuando la incineren echen esas cartas con la mía y la incineren con ella. El niño se montó su entierro, su despedida, con sus 4 amigos y sin ningún drama especial. Solo hubo que preguntarle. Lo normal es que lo hubieran dejado en un rincón y el crío se hubiese quedado con la historia de todo lo que no había ocurrido. Y a veces, bueno, me parece que su duelo y cómo hace su ritual de despedida, diseñado por él, con los amigos de él, algo que solo había que preguntarle. No es que sea ningún niño especial, es que a cualquier niño, si se le deja su espacio, te va a decir lo que quiere, lo que no quiere. Entonces, ahí está. Bien, una mano por allá. Yo creo, referir esto que dices a lo de los rituales, yo lo que siento muchas veces es que hay un ritual impuesto, ¿no? Por ejemplo, y a mí eso, a algunas personas, pues es algo que a lo mejor sí que les funciona, pero para otras personas no funciona ese tipo de rituales. A nivel legal, mi pregunta es, ¿hay esa flexibilidad? Porque yo es una de las preguntas que tengo, ¿no? Es decir, ¿está todo a nivel organizado para que todo esté encajado dentro de ese ritual social que ya está legalizado? ¿Hay alguna manera de que se pueda generar otro tipo, o sea, es decir, de no ir a un tanatorio? Hay una serie de, bueno, que para mí es algo, como tú expresas, es algo muy importante para determinadas personas en este momento, que no esté como de alguna manera dirigido. Existe legalmente
existe la posibilidad, el tanatorio es un negocio y es una oferta social que existe en nuestra cultura, pero los que tienen la responsabilidad de la higiene mortuoria, tenemos aquí una representante del ayuntamiento, la responsabilidad es del ayuntamiento. Y si tú no quieres ir al tanatorio, los recursos del ayuntamiento deben responder a lo que la persona y la familia quieran. Hay una serie de cuestiones que tienen que ver con la seguridad y la higiene como normas de respeto a los demás, pero teniendo eso en cuenta, ni tienes que comprarle la caja al tanatorio, ni tienes que poner los ramos de flores, ni tienes que hacer todo el ritual que tú quieras en el tanatorio. Y más aún, los rituales, al final, los tienes que construir uno, incluso si tienes que vivir una experiencia ya con este modelo, en donde sea, tú puedes hacer tu propio ritual. En la fundación hemos diseñado un ritual, sobre todo para aquellas personas que sienten que no han podido despedirse. Entonces hemos diseñado un tipo de ritual muy participativo, muy personal también, y que bueno, las hacemos en una sala en casa. Y una de las cosas que tenemos en casa, en nuestra casa, es distintos árboles que a veces personas que han fallecido y lo hemos hablado antes, pues acaban las cenizas y tenemos unas higueras estupendas que María José, Pepe, Manolo, tenemos varias plantas, pinos que tienen un nombre propio y que tienen que ver con otra manera de, va desde eso hasta un gato que era el gato de mi hija y se enterró allí. O sea, que todo eso lleva detrás un ritual. Entonces hay que dirigirse de alguna manera al ayuntamiento de cada ciudad y de alguna manera ver cuál es la vía, o sea, por ejemplo, aquí en León, no sé si se llama Serfulde, o sea, o el ayuntamiento sería allí en ese centro donde haya, me imagino, personal del ayuntamiento, los que te tienen que dar cuáles son las guías que tienes que hacer para... Trabajadora social suele ser las personas que tienen esa función dentro del ayuntamiento. O sea que con la trabajadora social se puede hablar y bueno, y luego el tener tú en tus últimas voluntades, en lo que es el registro oficial de últimas voluntades, pues dejar registrado lo que quieres y lo que no quieres. Hace falta conocer las normas de higiene pública y en las condiciones que hay, cuando se trata de traslado de cadáveres, cuando de situaciones en que hay una infección por el medio, pero hay mucho más que no utilizamos por desconocimiento. Y en ese caso, pues también entrar en la web de la fundación, que todas estas cosas, pues hay áreas donde hay posibilidades de informarse. Porque a veces con esa ignorancia uno se acaba quejando de esto que estoy obligado. Bueno, luego hay una serie de condiciones. Lo que no puede ser es que tú utilices los recursos públicos del ayuntamiento y quieras que te pongan un panteón como el de Manolete. Pero que esas cuestiones existen así. ¿Ha tenido a lo largo de todos estos años alguna experiencia de alguien que clínicamente haya muerto, haya tenido esas experiencias que en algunos libros aparecen o no ha conocido y luego ha vuelto a la vida? Muchas. ¿Y qué piensa de esas? ¿Qué pienso yo? Sí, de esa persona que si realmente es algo que es el cerebro el que produce o que puede... Con este esquema de que morir no es lo que parece, en ese hilo lo que llevaba es a la conclusión de que lo que llamamos nuestra vida, lo que hace en un momento se disuelve en esta dimensión y pasa a otra dimensión de conciencia expandida. Esa conciencia no forma parte
del cerebro, sino que se expresa a través del cerebro y la mente y el pensamiento como lo mismo que hace el sintonizador de la televisión. Las cadenas están ahí y tú en el televisor eliges la una o la otra. Están ahí todas, aunque no se vean. Y tú cuando la ves es como lo sintonizas. La conciencia está ahí. Y todos somos manifestaciones fragmentadas de esa conciencia. Nuestro cerebro es quien se encarga de, en conexión con eso, ser el transductor que le da forma a esta dimensión a partir de la mente a esa conciencia. Esto, a nivel científico, cada vez está más, hay más evidencia. Hay todavía los creyentes o los cuestionadores de algunas cosas con una visión materialista pueden cuestionar si esa conciencia es algo que está fuera del cuerpo. Pero las experiencias por las que preguntas, experiencias cercanas a la muerte de gente que ha tenido una muerte clínica detectada y que luego con las medidas de reanimación vuelve otra vez a esta dimensión, lo que hace es que traduce experiencias con las que ha conectado en ese instante en que no era el cerebro el sintonizador, pero cuando vuelve a ser el sintonizador, las recoge, las racionaliza y es capaz de expresarlas y contar lo que ha vivido con esa experiencia. Cuando las traduce, pone todos los filtros que tiene la dimensión de nuestro cerebro cultivado con sus mapas. Entonces hay quien lo que ha visto tiene que ver con que si es cristiano va a haber más cristianos, con que tiene una familia va a tener más visiones que tiene que ver con la familia. Si es budista, pues va a haber algo que tiene que ver con el budismo. Pero tiene que ver con los filtros en esta dimensión racional a la que uno vuelve. Eso está como bastante estudiado en este momento, con muchos de los aspectos. Lo que se sabe es que sucede. Los mecanismos por los que sucede se tratan de explicar diciendo que es un problema de que el cerebro no está totalmente muerto y como está con privación de oxígeno, pues entonces hay áreas que en un momento con esa privación se activan y recogen información que no tiene que ver con la realidad y que cuando vuelve a tener oxígeno, pues entonces otra vez conecta con algo que tiene que ver con el mundo del cuerpo. Algo que es, bueno, en la fundación estamos trabajando con un registro de todas las personas que han tenido una parada cardíaca, una muerte clínica en la calle y se han recuperado. Entonces, recogemos 10 años de personas en Madrid que han tenido esta situación y estamos recogiendo todas las experiencias que cuentan cuando han vuelto. Aproximadamente entre un 5 y un 20% de personas que han tenido muerte clínica y se han reanimado cuentan experiencias que han tenido que trascienden todo lo que es la posibilidad de que fuera una cuestión de recepción a través de los estímulos de los sentidos, porque en ese caso los sentidos no estaban funcionando y pueden contar cosas de esta realidad que han podido reconocerse en un momento como sacando esa información de ese espacio intangible que llamamos conciencia. Estamos hablando un poquito del otro lado, ¿no? ¿Y quién acompaña? ¿Cómo acompaña? ¿Desde dónde Pues, tiene que estar? Yo quitaría dónde tiene que y simplemente pondría el por qué está ahí. ¿Por qué está ahí? Por amor. Entonces, ¿qué es lo que tiene que conectar con el amor? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Nada. Solo sé tú, desde tu amor, con tu presencia, a la hora de estar acompañando a alguien. No tiene más secretos. ¿Qué es lo que podemos hacer y trabajar en la vida para acompañar? Trabajar para quitarnos todos los filtros
todos los tengo que es, todos y sí que, y debería, quitarnos todas las barreras que hemos ido construyendo de cómo hacerlo mejor, o si esto lo hubiera sabido, lo hubiera hecho. Cuando uno acompaña, lo hace como es, y solo tiene ese momento. Entonces, lo que hay está siempre bien, porque cuando estás allí, porque tienes un vínculo afectivo con quien estás acompañando. Incluso si no tienes un vínculo afectivo, porque al que acompaña no lo conocías y te ha tocado, hasta la decisión que te trasciende es que tú has elegido un camino para estar allí. Y estás como puedes estar, porque no hay más. Es que hay días que te viene mal, efectivamente. Las experiencias de una guardia en que llevas todo el día trabajando, no has dormido y tienes que acompañar a alguien que ha llegado a las 5 de la mañana y hablar con la familia. Cuando te lo pones eso delante, la primera reacción visceral, vale, pero después lo que te mueve es que estás allí por algo. Todos los que estáis aquí por algo, para hablar de estas cosas. Y ese es el elemento clave. Y además, no tienes que hacer nada para que aparezca. Lo que tienes es que llevar cuidado para que todos los sí que tengo que debería no sean los que al final es que no sé bastante, entonces no me atrevo. ¿Qué hace falta? En cada momento tomar la decisión, porque una decisión no te vale para toda la temporada. Bueno, tienes que acompañar. Cada vez tienes que decidir, hoy también quiero estar ahí. Y por lo mismo que ya estaba ayer, por ese cariño que te ha llevado. Y además, desde el punto de vista egoísta, por ponerlo de otra manera, hay pocas situaciones tan reconfortantes como estar alguien cuando estás conectando con su sufrimiento y eres la mano que está ahí para que se apoye a ti o se queje mirándote a los ojos. Ese momento es un privilegio. ¿Sí? Y solo puedes estar ahí sintiendo lo privilegiada que eres de poder estar ahí con alguien que en ese momento de sufrimiento está conectando contigo. Si no me conocías, si no hemos hablado de esto casi nunca, hay un ritual, por lo que decías, que pusimos en marcha en mi unidad de cuidados intensivos para ofrecerles a la familia una manera de estar cuando alguien estaba en ese proceso de morir. Normalmente, la dificultad mayor para morirse tiene que ver con quien lo acompaña, con la familia, que es la que está normalmente ahí mirando a ti para que no te mueras. Entonces, planteamos algo tan sencillo como que a la familia le decíamos, pon la mano debajo y el familiar que se está muriendo, déjale que apoye la mano sobre ti. Y sin decir, sin palabras, solamente conecta con todo está bien, te puedes marchar. Cuando la familia dejaba de estar así y abría la mano, se moría. Todo estaba a su sitio. Es un ritual. De hecho, pues un día me dice la chica que limpiaba la habitación, me dice, oye, yo puedo despedirme, vengo todos los días a limpiar la habitación y yo puedo hacer eso. Bueno, pues sí, eso produce una conexión tremenda. Y lo que aparece es ese elemento esencial, porque todo lo que no parece, ahí cuando lo que actúa en nuestra mente, se hace evidente cuando conectamos desde el corazón. Y esa es la clave. Y no sé, como siempre yo me puedo enredar y pues estar hablando aquí hace años. Sí, pero ya nos queda poquito tiempo. Por eso, ya ¿Has contado alguna vez con un paciente que no quiere morir? en realidad, todos no queremos morir. No, pero hay algunos. Este existe más. Siempre hay momentos para todo. Antes decía al principio que tenemos una parte de nuestro cerebro que está entrenada para la supervivencia y es capaz de reconocer todos los riesgos
y de poner en marcha actuaciones o para huir, o para luchar, o para pasar inadvertido, ¿vale? Son los mecanismos que tiene el cerebro reptiliano que se llama. Entonces, eso va a estar funcionando siempre. Lo único que podemos hacer en un momento es, cuando aparece, ver el momento en que llega la aceptación, porque entramos en conexión disolviendo los sentidos, y lo que hay es personas que aguantan más tiempo conectadas a los sentidos sin disolverlos y personas que hacen el tránsito más rápido. Pero siempre está esa fase, siempre. Y siempre llega el momento de aceptación. Y además es un momento, cuando ocurre eso, es muy evidente porque aparece la mejoría de la muerte, que es un tema que hemos oído hablar de siempre, y no es un mito. Esa mejoría tiene que ver con que toda la energía que estamos gastando en luchar para no morirnos, de pronto el cuerpo también dice, vale, hasta aquí, vale, lo acepto. Y en ese momento todo se recoloca, todo entra en armonía, deja de haber tensiones, disminuyen las tensiones, los dolores, los síntomas. A veces lo que cuesta más es que se disminuyan quienes estamos acompañando, que lo hace más difícil. Y en ese sentido también tiene que llegar para quien acompaña esa aceptación, porque las personas tenemos varias dimensiones que están ahí cuando hablamos del proceso de morir. La dimensión biológica, que es esta, de lo que se mueve en mi biografía, estas cositas, que no es lo más importante. Pero hay otra parte que es la parte social. Pues se muere por mis relaciones laborales, las relaciones con la pareja, con los hijos, con la hipoteca. O sea, todas esas relaciones se mueren también. Aunque la hipoteca creo que tiene un punto de inmortalidad. Por tenerlo en cuenta también. Porque si estamos pendientes de hipoteca, nos va a costar más morirnos. También, todo lo que se pueda dejar resuelto, mejor dejarlo resuelto. Y eso, como hablaba antes, no tiene tiempo ni espacio, porque ahí todo el tiempo y el espacio se modifica. Y entonces se puede vivir mucho solo en lo que consideramos un instante. Fijaros que la realidad que construimos en nuestro cerebro tiene que ver con cómo manejamos los estímulos a través de los sentidos. Y recibimos 600 estímulos por segundo, de los cuales nuestro cerebro solo coge uno para construir nuestra realidad. Nos perdemos 599. Podemos trabajar para ampliar esas capacidades. Y hay herramientas como la meditación, como el uso de en ciertas tradiciones de sustancias, de enteógenos, de drogas, dentro de algunas tradiciones. Podemos utilizar distintas técnicas, la oración, la música, el deporte extremo, el ayuno extremo, cosas que lo que hacen es actuar disolviendo el poder de los sentidos. Porque en el proceso de morir, esa disolución además sigue un orden también, en que todo se va disolviendo. Es muy progresivo, a veces no es todo lineal, hay momentos en que como tenemos cosas que de pronto llega un vecino que nos dice, pues me han dicho que en Navarra o ha aparecido que hay un curandero que dicen que cura esto, y entonces hay una marcha atrás, pero en general con todos esos altibajos hay como una secuencia en el proceso de morir que al final supone desconectar de todo lo que es esta dimensión. En ese sentido, tener en cuenta los acompañantes o los moribundos que estáis aquí, pues tener en cuenta siempre que cuando hablamos de estar acompañado en un momento para morirte, no necesitas que te acompañen, te acompañan hasta la puerta. Pero a partir de ahí sigue el camino que se está muriendo, que lo suele tener en esa situación mucho más fácil de lo que lo vemos desde fuera. En ese sentido, cuidado, porque proyectamos lo que nosotros vemos, nuestros miedos,
nuestros deseos los proyectamos y en un estado de alta sensibilidad eso puede modificar bastante el escenario. ¿Hay alguna diferencia entre cuando hay un proceso para morir, para el cual existe ese hilo conductor que comentas, ¿no? Y que tiene un proceso que pasa por negación, aceptación, me rindo y me voy? Hay diferencia entre eso y el que se va de ya, llámese un accidente, llámese un infarto masivo, a la hora la persona en sí, o si tienes alguna explicación. La diferencia está en el reloj, pero como insisto, el tiempo es una cuestión, que es una dimensión que nosotros fraccionamos en segundos, pero probablemente todas tenemos experiencia de cuando un tiempo se nos hace largo, cuando un tiempo se ha pasado muy rápido. En el reloj puede que parezca lo mismo, pero en el proceso de morir y todo lo que hay en su entorno, el tiempo desaparece, como el espacio. Cuando alguien dice que no he estado para despedirme, es que te puedes despedir, con lo que hemos aprendido de la pandemia, estamos teniendo una cantidad tremenda de acompañamientos, de gente que está en la otra punta del mapa y lo hacemos ahora con el Zoom precisamente, y tiene toda la riqueza de que el Zoom desaparece y lo que vuelve es a conectar desde esta línea. Entonces, son cosas que merecen mucho la pena de cómo incorporar la tecnología, pero mucho más allá. Mira, pues estos días con un grupo de gente me habían pedido acompañar a un soldado que está en el Líbano, a un guerrero que está en el Líbano, con muchas ganas de ser guerrero, y me pedían que conectásemos con él para que ampliase su nivel de conciencia a el por qué está allí con ganas de luchar y de pegarse tiros, ¿no? Si te entrenan para eso, pues también. Esas conexiones existen y estamos haciendo investigación en la Fundación con un grupo internacional sobre cómo se expresa la conciencia sin contacto físico. Tenemos un experimento en mi unidad de cuidados intensivos para ver cómo la conciencia y todo lo que ocurre alrededor de las personas que mueren en UCI son capaces de modificar la materia. La materia que se expresa como secuencias aleatorias de bits con generadores de números aleatorios, y estamos viendo cómo cuando todo lo que ocurre alrededor de una persona que muere en UCI es capaz, sin que haya ningún contacto, de modificar la materia solamente con un escenario de la conciencia de familias, profesionales y un nivel sutil del que está en proceso de morir. Y bueno, los resultados están siendo impresionantes. Es el primer experimento que se hace así en el mundo, pero bueno, reafirma mucho en la línea que estamos de todo lo que se mueve en un escenario como es el proceso de morir, que no tiene nada que ver con ese acercamiento solamente desde lo periférico de lo que a mí me parece. Me ha gustado muchísimo cuando has hablado, y yo es lo que me llevo hoy de aquí, fundamentalmente. Una hora hablando para que se lo tenga. Lo demás más o menos persona. Lo demás persona. Y eso me ha quedado muy claro. Bueno, Y es, como has explicado, que uno es un privilegiado cuando está ayudando, acompañando a otros. Eso me entra como una flecha, porque muchas veces yo no sé, pensaba que he pensado, porque lo he pensado y me parecía exagerado. Y decía, uff, ¿dónde vas? Porque otras veces dices, qué pringada, ¿no? Es que te toca siempre. Entonces, para mí, yo hoy me llevo eso, pero de una forma muy profunda. No lo había escuchado a nadie y yo lo he tenido que sentir y no sabía si se manejaba bien, si estaba bien. No sé cómo decirlo. Bueno, se me ha olvidado hablar de la fundación que tiene que ver con todo esto. Entonces, entrar en la web, Fundación Meta con 2 T's, Meta,
cuando esté, para no competimos, competimos con metas para sacar. Eso, la diferencia de metas de una TEC es un sitio que tenemos que alcanzar. Y meta, es el amor global lo que tenemos. Entonces no tenemos ayuda. Vamos por delante por una TEC. No sé, lo dejo aquí ya. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias a todos. Os recordamos la fecha. Ven, doctor. Ay, ay, ay. Os recordamos la fecha, es el día 17 a las 7 de la tarde en el salón de Alfonso V. Será la mesa de debate. Y te voy a tener una trampa. Sí, 17 de noviembre. Desde Alicante, para no poder venir así continuamente, nos darías otra charla así online sobre el duelo y cómo gestionar el duelo y lo que representa el duelo para los que se quedan aquí. ¿Te apetece? Claro. Sí, pero antes no para eso sí.